Bueno, bienvenidos muchachos, muchachas, jóvenes y no tan jóvenes a la clase. Y también saludamos a los que estén conectados online, quizás en este momento, yo sé que también durante la semana en que realiza la clase. Seguimos el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en un estudio extenso de 6 meses del Evangelio de Juan y hemos ido progresando poco a poco. Vamos a recordar brevemente la clase pasada, muchos de ustedes no estaban y de hecho la dejamos a la mitad, así que terminamos la pasada y unimos esta, como se ha hecho costumbre. En las clases anteriores habíamos visto que Jesús había ido del sur de Judea, iba rumbo a Galilea y pasó por la región intermedia que era Samaria. Y ahí fue donde estudiamos el encuentro que tiene en la orilla del pozo de Jacob con la mujer samaritana. Y bueno, vimos hace 2 clases atrás todo lo que pasó allí. La semana pasada vamos a hacer brevemente algo que usamos al inicio de la clase. Dice ahí que después de esos 2 días, y fueron los 2 días que estuvo en Samaria, dice que Jesús siguió al norte rumbo a Galilea. Y en el mapa eso sí le puse las flechas, porque hasta ahora era con el dedo mío, miren, la flecha de abajo, Samaria, Sicar. Aquí fue donde Jesús tiene el encuentro con la samaritana, en el pozo de Jacob. Y dice que iba rumbo a Caná de Galilea, la segunda flecha que está ahí. Y a su vez había salido de aquí abajo. Es decir, que estaba caminando hacia el norte. Y dice que sale allí rumbo a Galilea. Galilea era la zona norte y también se conocía en la Biblia, a ver los que han estudiado, como Galilea de qué, tiene un apellido. ¿Galilea de qué se conocía? Galilea de los gentiles, porque allí también la raza no era pura. Los puros y los ortodoxos estaban aquí en el sur, pero samaritanos y galileos había habido liga desde cientos de años antes. Y en tiempos de Jesucristo se decía Galilea de los gentiles. Había un dicho inclusive, de Galilea no puede salir nada bueno, ningún profeta, claro, para los puros del sur. Allá arriba era una mezcla, iba a salir algo bueno, ningún profeta de arriba. Bueno, miren, ahí dejamos la historia. Jesús, después de despedirse 2 días, solamente estuvo en Samaria, sigue al norte. Hicimos una prueba la semana pasada, porque en todas las regiones hay cosas típicas y formas de hablar que son propias. Los galileos también, los galileos se conocían cuando hablaban, la gente decía el acento, este es galileo. En Cuba, discutimos el ejemplo la semana pasada, en Cuba que es una islita rodeada de mar, una cárcel al aire libre, y cuando un cubano del occidente va a hablar a un oriental, enseguida dice, oye, este es de oriente, este no es de aquí. Y miren, estas expresiones son típicas de un cubano, se lo conocen los cubanos. Por ejemplo, el Yanet es un barco. ¿Qué significa Yanet es un barco? El Yanet es un barco físicamente, ¿no? Es una mujer. Ahora, ¿qué significa para un cubano fulanito es un barco? No, y si te dice a la tal hora, llega hasta más cual hora y no coge mucha lucha, porque eso es un barco, y va por el mar. Y también puede ser que digan fulanito una cucaracha. ¿Qué cosa para un cubano decir una cucaracha? Sí, como no. ¿Qué cosa que es una cucaracha en cubano? No, y se usa mucho en miedoso. Oye, fulanito una cucaracha. Ese es un miedoso, un miedoso. O también se mira, los cubanos usan la expresión esta, fulanito es un ceboruco. También es un ceboruco. ¿Qué usa un ceboruco un cubano? Oye, este chiquito mío, pobrecito en la escuela, es un ceboruco, no le entra 2 más 2 ni 3 más 3. A veces también se usaba en ciertas regiones de Cuba un boniato. Ay, este chiquito es un ñame. O un ñame. Oye, este chiquito es pobre, no le entra nada. O Martí Camera, es la última Coca-Cola del desierto. ¿Qué significa eso? Creo que de Martica para allá no hay más nada. O si decimos en cubano, esta clase es un arroz con mango. En cuanto le da un arroz con mango. Esta clase es un arroz con mango en cuanto le da. O si decimos los cubanos vamos a montar en un camello, uno cubano pensaría, allá el desierto de Sahara, el camellito, vamos a subirlo. No, para el cubano un camello cobra mucho sentido porque ese método de transporte se llama también camello. O cuando decimos vamos a coger una botella, olvídense de la botella, y la botella es un rayo, con el dedito así o con el dedo levantado. Miren muchachos, todo esto son, diríamos, formas de hablar o expresiones que los cubanos conocemos.
Por supuesto, lo más probable que Martica Mera, los Mera y Patricia, muchas de estas expresiones, dice, ¿qué es eso? Bueno, los galileos también. En el tiempo de Jesucristo los galileos se conocían porque tenían su forma de hablar típica, su acento típico, y les digo, en cuanto a la cosa racial, tenían también había cierto distanciamiento de los judíos del sur. Esto recordamos la clase pasada. Tengo que ir muy rápido. Dice que llegó a Galilea y dice que fue bien recibido por los galileos. Y se encuentra allí, dice la Biblia, llega a Caná de Galilea, donde está la segunda flecha negra ahí. Y dice que se encuentra un funcionario real que vivía en Capernaum, donde está la flecha de más arriba. Es decir, que este funcionario real tuvo que ir una cierta distancia hacia Caná de Galilea. ¿Cuál era el funcionario real? ¿Cuál era el rey que estaba gobernando? Les dije la semana pasada, el rey, muchacho, que gobierna en los tiempos de Jesucristo es el rey Herodes. Pero hubo muchos Herodes. El Herodes que se menciona en Mateo 1 y 2, cuando Jesucristo nace, es el llamado en la historia Herodes el Grande. El Herodes que había reconstruido el templo de Jerusalén, que vivió muchos años. Cuando él muere, sus hijos ocupan varias regiones. Uno de ellos, Herodes Antipas, es el que ocupa esta zona. Y ese es el Herodes que vemos entonces ya en el resto de la vida de Jesucristo. 30 años después, cada vez que vemos en la Biblia Herodes, a Jesucristo cuando lo enjuician, dice que lo llevan a ver a Herodes, el Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el Herodes de los niños, del edicto de que los niños menores de 2 años, ahora ya está el hijo de ese. Es decir, que aparentemente este hombre era funcionario de Herodes Antipas y dice que su hijo estaba enfermo. La Biblia nos cuenta, muchachos, les digo muy rápidamente, de que dice que va donde está Jesús y le suplica. Dice ahí que sane a su hijo, porque el hijo estaba a punto, inclusive, de morir. Este hombre pensaba, no vamos a jugarlo por eso, ni mucho menos, de que Jesús tenía que ir con él a Capernaum para sanarlo. Diríamos que no tenía la comprensión de que Jesús, desde inclusive a distancia, podía haberlo sanado. Pero, lo digo, no es crítica, es solamente este detalle. Y dice que le ruega al Señor, baja antes que mi hijo muera. Es decir, que el niño estaba a punto de morir. Pero dice que Jesucristo le responde en el versículo 50, vuelve a casa, que tu hijo vive. Y dice la Biblia, muchachos, que el hombre, y se lo puse más grande que las demás letras, importante, el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Este funcionario real, nada que ver quizás con, y se piensa que a lo mejor estuve leyendo que era un funcionario real y lo más probable que fuera judío y todo. No ubiquemos en el funcionario real un romano, un judío. Dice que este hombre cree lo que Jesús le dice. Había llegado Jesús con la idea de que tenía que ir con él. Desciende rápido a Capernaum, vamos conmigo, se me muere el muchacho. Y cuando Jesús a distancia le dijo, vete que tu hijo vive, dice que la actitud de este hombre fue creer, y dice, y se fue. Y cuando le pregunta a los siervos de él, le dicen que a la misma hora que se había quitado la fiebre, era la hora que Jesús le había dicho. Le doy un detalle solamente, un detalle que de nuevo, para algunos piensan de que estaba usando Juan el sistema romano de hora, y sería la hora séptima, serían las 7 de la noche. Por eso es que el padre no vuelve a su casa esa noche, porque era muy tarde. Otros piensan, si se usa el sistema judío, la hora séptima era la 1 de la tarde. Y entonces dirían, bueno, ¿y por qué siendo la 1 de la tarde, teniendo tiempo suficiente para regresar, no regresó? A mí me dicen que mi hijo está ya sano, sí, tenía horas para hacer el viaje. Así que por eso es que Henry, se llama? Henderson. Okay. Él se inclina que hace todas las referencias horarias que hay en el Evangelio de Juan. Juan estaba pensando en el sistema romano. Y tiene lógica. Es un detalle solamente, muchachos. Dice, el padre se dio cuenta precisamente que a esa misma hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y jóvenes, cayó ahí una bendición tremenda en esta familia. Porque dice la Biblia que creyó él y también quien creyó, toda su familia. Una crisis que comenzó, una fe que comenzó en crisis, se transformó en confianza, aceptó lo que Jesús le dijo, sin ver nada, porque él estaba a unas cuantas millas de su casa. Su fe confiada entonces se convirtió en una confirmación real, cuando llega la noticia de que su hijo estaba sano. Hasta aquí fue la clase pasada. Y miren cómo continúa este otro milagro que viene ahora. Qué interesante. Dice ahí la Biblia, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
¿Qué fiesta sería esta? Recuerda cuando estudiamos las fiestas en Deuteronomio, sobre todo, aunque también con el Levítico las estudiamos, hace más tiempo atrás. ¿Qué fiestas tenían los judíos anualmente? A ver, la más famosa de todas. La Pascua. ¿Cuál más tenía? Estaba la de los tabernáculos. Los tabernáculos. ¿Qué otra fiesta había? La CDR. Miren, muchachos. La Pentecostés, queda 50 días después de la Pascua. Y los varones judíos al menos descendían a o la Pascua, Pentecostés o Tabernáculo de Jerusalén. Y si no podían, al menos a la Pascua. El escritor dice, tiempo después se celebraba una fiesta. Juan no dice qué fiesta era, pero dice que Jesús subió a Jerusalén como varón judío que era. Así que muchos piensan que quizás era la fiesta de la Pascua, aunque no tenemos ese detalle. Y dice que había allí junto a la puerta de las ovejas, una puerta que hay en Jerusalén, que se la voy a enseñar ahora, un estanque. Ese estanque tenía 5 pórticos y en arameo su nombre es Betzatá. Bethesda. Alguien tiene preparado la Reina Valera también. Y dice que en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cuáles eran los personajes que frecuentaban estos pórticos de este estanque? Enfermos. Gente que nadie se ocupaba de ellos, gente que nadie quería relacionarse con ellos. Miren, muchachos, la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas se piensa que es la puerta esta que está en Jerusalén todavía. Esto es una foto real de ahora, por supuesto. Miren los símbolos de tráfico, que es lo que se conoce como la puerta de San Esteban. Y dice que todavía hoy entra, a pesar de que pueden haber, bueno, hay una referencia al tráfico, por ahí todavía entran animales a la ciudad hoy. Así que todavía esa puerta existe. Se piensa que esta era la puerta de las ovejas. Hubieron unas excavaciones en 1888, es decir, hace 100 y tantos años ya, 130 y tantos años, y se descubre esto. Se piensa, no hay seguridad plena por supuesto, muchos de estos descubrimientos son aproximados, que por la cercanía a la puerta de las ovejas, por los pórticos que se encontraron, se piensa que quizás este era el estanque de Bethesda, este que estamos mencionando en la historia de hoy. Y les traje como un elemento también de la modernidad. Miren ahí arriba el Parque Central en Nueva York. ¿Quiénes han estado en el Parque Central? El bello parque. Las 2 veces que he estado ha sido en frío. No se ve tan bien. Quisiera ir cuando no hubiera frío. Es increíble la idea que tuvieron. Eso yo no sé quién lo hizo, en el medio de esa ciudad con tantos rascacielos y tantos edificios, poner esa zona verde así, que cuando usted está dentro de ese parque y ve los edificios al lado suyo, y ve el verde a su vez al lado. Bueno, en el Parque Central, jóvenes, hay una fuente, que por cierto es una de las más grandes que hay en el país, que se llama la Fuente de Bethesda. Mira de arriba, pensando el arquitecto y los que lo hicieron en esta escena bíblica que estamos estudiando hoy. Y no se ve mucho, pero ahí encima de la fuente hay un ángel, se llama el ángel de las aguas. Ahora, ¿qué pasa con el ángel de las aguas? Miren qué interesante esto, sin crear polémica. La versión internacional dice, en estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Sin embargo, la Reina Valera de 60. Leen ahí el Eliane Please 3 en adelante. Y vamos a ver qué notamos ahí. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba... Y déjame notar 5. Jóvenes, la Reina Valera, la tradicional versión que muchos de nosotros hemos usado, dice que en ese pórtico, cuando dice con otras palabras, ¿no?, que hallaban enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, y dice entonces, y esperaban el movimiento del agua, de vez en cuando un ángel del Señor descendía, agitaba el estanque, el primero que estaba en el estanque cuando se agitaba era sano, para que tuviera. Sin embargo, la versión internacional dice
En el pórtico se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba 38 años. La Internacional suprime eso, fíjate, yo se lo puse ahí en letras más chiquitas. Se esperaba el movimiento de los aguas. El movimiento de las aguas, el descendimiento del ángel y la sanidad del primero que llegaba al agua. ¿Qué creen? Que le pasó a la Internacional. A ver, especulen. Tiren piedra que no me... y tiren una piedra que no me rompa la cabeza. Se le acabó la tinta. Se le acabó la tinta al traductor del Internacional. So, eliminan el versículo 4, básicamente. En la parte del 3 y el 4. A ver, ¿por qué creen? Porque la Biblia es algo serio. La gente que hicieron el Internacional, ¿qué le pasó? A ver, lo que digan no va a estar ni bien ni mal, va a ser una idea. A ver, lo que hemos leído la Reina Valera de siempre, leemos así como dijo Janet, en la mención esa del ángel. Si leemos la Internacional, por ejemplo, otras versiones modernas lo quitan. ¿Qué creen? A ver, ¿qué crees, hermano Darwin? Lo que tú me Con tu metes visión aquí. pastoral, bueno, tu palabra es cátedra. A ver, y es una idea lo que vas a decir, ni bien ni mal va a estar. Realmente. Después yo voy a decir lo que yo he leído, porque yo por mí no puedo imaginarme nada. Esas son cosas que yo consulto. No tenemos hasta ahora el original. Ajá, Ningún original de la Biblia. ajá. Cada traducción lo que hace es coger un manuscrito. Hubo varios. Sí, exacto. Varios manuscritos que son copias de copias. A veces la mayor validez que se le da a un manuscrito hallado es por la antigüedad o cuando se cita en un documento que ya anteriormente ha sido validado. Entonces, hay diferentes Y cuando un antiguo cita a otro antiguo, Exacto. va teniendo más puntos, vamos a decir, ¿no? Entonces, que si lo menciona San Juan de los Palotes en el siglo XXI, ¡ay! Exacto. Ok, Entonces, en dependencia del manuscrito que se ha tomado con mayor autoridad, se hace la traducción. Miren muchachos, miren, esto es clase de academia, esto no quita ni pone a la fe nuestra. ¿Cuál es el detalle que hay con lo internacional? Los manuscritos que usan internacional, diríamos que se ha llegado, que los manuscritos que usó la Reina Valera mencionaban este evento del ángel que agitaba, pero los manuscritos que en este momento diríamos que se toman con más certeza, no tienen esto. Hendrickson dice que se inclina porque eso fue una adición quizás o una nota al margen. Para la historia que vamos a ver hoy, lo que Jesús hace no quita ni pone. Que es posible que hubiera algún tipo de actividad angélica, sobrenatural, en estos momentos, fíjense, del primer siglo, que pasan tantas cosas que después no pasaron más en la historia cristiana, como la llegada de Jesucristo, es perfectamente posible. Pero que diríamos que pasaba un fenómeno natural y alguien le puso una nota al margen en el manuscrito y le dio como una explicación de un ángel que venía. Gente eruditos bíblicos se inclinan por esto, porque la mayoría de los manuscritos antiguos no mencionan ese fragmento que puse chiquitico ahí. Eso es válido también cuando nosotros leemos Primera de Juan capítulo 5, donde dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, el espíritu y el Padre, algo así, y estos 3 son uno. Esa frase, esos 3 son uno, nosotros lo usamos para combatir los testigos de Jehová, pero es un texto que se añadió, que es escrito al margen. Sí, Es decir, que no es texto bíblico, sino es un comentario. Y son cosas, que se añade. son cosas que ni quitan ni ponen a nuestra fe, no son vitales, ni quitan ni ponen la No, salvación. imprescindible. Pero, exactamente, pero fíjense, eso es un detalle porque a mí me llamó la atención. Yo que uso la internacional para ustedes, digo, hey, ¿qué le faltó al ángel? Y el movimiento del agua. Cuando leí libros, viene por esto. Miren, jóvenes, salvando esta diferencia, dice ahí, jóvenes, cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que tenía ya mucho tiempo de estar así, llevaba cuánto dice el versículo, 38 años, le dijo una pregunta. ¿Qué creen de esta pregunta? ¿Quieres quedar sano? A un hombre que llevaba 38 años, allí tirado. Miren, jóvenes, les puse ahí arriba, en Carmelita por ahí arriba, este milagro ilustra, como tantos otros, pero este es digamos que es una joyita que ilustra la gracia del Señor, cómo funciona. Amén. Porque Jesucristo llega allí y con la gente que nadie quería, porque miren, toda esa gente que estamos, vamos a hacer un cuadro así en nuestra mente, toda esa gente que estaba tirado allí, miren ahí, estos son tomados de una película, o aquí en el anterior, miren cómo está esa gente no solamente era que estaba enfermo y tirado allí, me imagino que la peste que los rodeaba era, vamos a estar claros, las necesidades cómo lo hacían, ¿quién se ocupaba de eso? Como los jóvenes, acérquense un joven de ustedes para que ustedes vean, en el carro con aire acondicionado y bajen la ventana un momentico así.
Así que imagínate allí que eran paralíticos, enfermos, allí sin higiene, jóvenes, y nada, como este milagro, por pura gracia, con la gente que nadie quería reunirse ni acercarse, Jesucristo llega. Y vamos a decir que Dios, pero qué clase de pregunta. ¿Quieres quedar sano? Este hombre habría perdido la esperanza. Ya estaría en una situación que diría, bueno, ya estoy aquí esperando en este pórtico que me muera. No hay nadie que me acerque al agua. Si creemos ahí que pasaba algo en el agua. Y dice ahí que, Señor, responde este hombre, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y miren las palabras del Señor, sin muchos rodeos. Una pregunta inicial, ¿quieres ser salvo? Miren la segunda intervención de Jesucristo. Levántate, recoge tu camilla y anda. Jóvenes, cuando estamos atravesando crisis en nuestra vida, estaremos como este paralítico que pensamos que ya no hay solución para la crisis, que pensamos que ya nadie puede llevarnos al estanque de la bendición. Nos ha pasado que de pronto estamos en una situación que decimos, de aquí de este pórtico no me levanto. Miren, levantemos nuestra vista, que siempre la gracia de Jesucristo nos va a alcanzar. Amén. Y va a llegar el que nos va a decir con una simple palabra, ¿quieres ser sano? Y va a llegar el que nos va a decir, recoge tu camilla y anda. La tristeza queda atrás, el problema queda atrás, por mi gracia. Y dice, el milagro se hizo al instante. Aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Jóvenes, dice que enseguida los dirigentes, en vez de ocuparse del milagro y de la sanidad de un hombre de 38 años que había estado ahí como un desecho humano, dice que los dirigentes dijeron, hoy es sábado y no te está permitido cargar tu camilla. Había muchas reglas de lo que no se podía hacer el sábado. Una de las reglas era que no se podía llevar carga. Ahora, fíjense si a veces, jóvenes, es peligroso tergiversar o dar interpretaciones personales. Yo tengo mucho miedo a las interpretaciones personales de la Biblia, que si uno se pone a leer, por ejemplo, le puso un fragmento de Jeremías, esa carga que no debía llevar un judío el sábado, era la carga, por ejemplo, con fines comerciales. El llevar una carga para después venderla y qué sé yo. Pero tu camilla, para un inválido, eso no estaba contemplado dentro de eso. Ahora ellos se fueron, diríamos por la tangente, como diríamos un cubano, cogieron el rábano por las hojas y le dijeron, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Y entonces dijeron, ¿y quién es este hombre que te dijo recógela y anda? ¿Quién es este personaje que te dijo a ti que recogieras tu camilla y anduvieras? Te estaban fijando en el problema de la camilla, no se estaban fijando en el milagro de sanidad que se había hecho. Y dice que después Jesús se lo encuentra en el templo. En el versículo 13, anteriormente, mejor dicho, dice, y el sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús sabía escabullido. A Jesús no le interesaba, jóvenes, los puntos públicos, y no le interesaba la gloria de los hombres, y no le interesaba que lo aplaudieran. Hay que aprender mucho de Jesucristo. Cuando hagamos todo, dice la Biblia, lo hagamos ¿con quién? Como para el Señor, y no para los hombres. Cuando hagamos algo en la obra del Señor y lo hagamos pensando en los hombres, como diríamos en cubano, nos hemos tirado de la cama con el pie izquierdo. Sí, no, porque hicimos una prueba de cubanía. Nos levantamos con el pie izquierdo. Dice, Jesús se lo encuentra después en el templo y le dice, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. No tenemos por qué inferir ni mucho menos de que este hombre estaba enfermo porque había algún pecado en su vida pasada o porque sus padres habían pecado. Eso es simple especulación. Miren, más bien muchos, la idea que interpretan de esto es que dicen, mira, tú has sido sanado de una enfermedad física, pero tú tienes que arrepentirte, tú tienes que dejar de pecar, porque el problema, lo físico ya te sanaste, pero lo espiritual y la eternidad es la que está en juego. No es que el pobre había pecado y está enfermo por pecado, aunque a veces puede pasar, pero no es saludable irnos más allá y especular lo que no está escrito. Jóvenes, este relato no dice nada que este hombre había cambiado su condición espiritual. Eso es lo que acabo de decir. No continúes pecando. Si parafraseáramos la frase de Jesús, tienes que cambiar. Pues algo peor que la enfermedad física que acabas de ser librado te aguarda si no te arrepientas.
Y eso sirve para el paralítico de Bethesda y sirve para nosotros hoy. Los enfermos permanecían alrededor de aquella incierta y frustrante agua y no se habían dado cuenta que tenían delante al mismo Hijo de Dios. Porque este paralítico fue sano, y dice la Biblia que no sabía quién era el que estaba delante de él. El estanque atestado, el estanque lleno de necesidad y Jesucristo delante y nadie le prestaba atención. Qué triste que este mundo está igual. Este mundo es un estanque con 5 pórticos. Están los enfermos tirados, Jesucristo en el medio, la iglesia predicando y la gente, qué triste, mirando para otro lado. Miren qué cuadro más bello ese de Jesucristo levantando. Eso por supuesto es una licencia del autor, ¿no? Como levanta ahí ese saco y ve ese despojo humano ahí de 40 años casi tirado. Miren la cara de que está al lado. Dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Y además, dice ahí, inclusive llamaba a Dios como su Padre. Es decir, así igual a Dios. Recuerden que uno de los objetivos, dijimos al principio del Evangelio de Juan, es demostrar que Jesucristo es el mismo Dios. Y comienza, a partir de ahora, diríamos que en grande, en ligas mayores, la oposición contra Jesucristo. Oposición que llega, el clímax, por supuesto, en la muerte del Señor. Esta fue la clase pasada. Gracias, yo por repasar. Y, no, dimos el pedazo que faltaba también. Y vamos a la de hoy. Cuando hicimos la introducción de la clase del Evangelio, les comenté esto, que va a cobrar significado en la clase de hoy. Cuando comenzamos a hablar de las cosas generales del Evangelio, les dije que el Evangelio que registra los grandes yo soy de Jesucristo es el Evangelio de Juan. El primero de ellos dice ahí, yo soy el pan de vida. Ese es el Evangelio de los yo soy, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor. En la clase de hoy, si nos da tiempo, veremos el primero de esos yo soy. Si no, lo vemos en la que viene. Y también les dije que hay milagros que recogen el Evangelio de Juan solamente. Miren eso que están arriba, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo cuentan, pero hay algunos milagros, o hay un milagro, que sí lo mencionan los 4 evangelios. Y este también casualmente lo toca en la clase de hoy. Así que vamos a ver si hasta dónde avanzamos. Dice ahí, algún tiempo después se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Volvamos un momentito al mapa. Miren el mar de Galilea acá arriba. El mar muerto y el mar de Galilea. Había muchas ciudades que estaban en la ribera del lago, del mar de Galilea. Se llama mar de Galilea, pero en realidad es un lago interior. Betsaida, Capernaum, Genesaret, Magdala, Tiberias. Miren ahí lo que pasa en la historia de Dios. Algún tiempo después dice que se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o Tiberiades, se llamaba también Tiberiades, porque Tiberio César había hecho una ciudad allá al lado del mar, y entonces los Césares acostumbraban mucho a ponerle su nombre a la ciudad Tiberio, le pusieron Tiberias, y imagínate tú, los historiadores de ese tiempo le decían también al lago Tiberiades. Eso, la gente que tiene mucha importancia se quieren hasta modificar los nombres de los lugares geográficos, pero bueno, imagínense usted. Y dice que mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Miren qué foto más bella del mar de Galilea, eso es foto actual, ese es el mar de Galilea así como está hoy. Miren ahí la ribera, miren esta de acá. Estuve leyendo por cierto que hace como 3 años, si mal no recuerdo, decía la noticia, 2 o 3 años, dice que Israel estuvo sometido a la sequía más grande en muchos años. Y el mar de Galilea, que es el que abastece de agua, no solamente Israel, sino Jordania, también se usa del agua, los palestinos usan el agua, Israel usa el agua, no es propiedad, así que es
es un reservorio importante. Dice que había tenido la sequía más grande en años, había descendido mucho, se creía que estaba en peligro, pero los israelíes, que en cosas de tecnología la inventan de donde nadie la ha hecho, estaban haciendo, dice que unas cosas para inyectarle agua al lago, no detallé la noticia, pero estaban en una clase de proyectos para paliar la sequía. Jóvenes, en este lago, a la orilla de este lago, dice que Jesucristo llega y se fue a la otra orilla y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían a los enfermos. El objetivo de muchos siguiendo a Jesucristo, ¿qué cosa era entonces? Sanarse y siguiendo. Allí miren, hay que tener cuidado con las multitudes. Las multitudes no siempre son un termómetro fiel de lo que es mejor. Y dice que muchos seguían a Jesucristo. Imagínense, cuando está por el medio, joven, el problema de la salud y hay sanidad. Si una cosa llama la atención y arrastra a gente, es la sanidad. En Cuba, yo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, se destapó una epidemia de empastes de dientes. Y aquello fue, y media Cuba se le empastaron dientes. No me pregunten porque yo, por supuesto, ni fui ni sé que los empastaba. Pero me acuerdo que las multitudes seguían a los que empastaban dientes. ¿Te acuerdas de eso, no? Así que aquí tenemos una dentista, dentista como la que tenemos en la clase. Ese tipo de señal le tuvo el negocio a los dentistas. Pero miren, jóvenes, en los tiempos de Jesucristo, multitudes lo seguían por lo que Jesucristo hacía. Y dice que Jesús se sube a una colina y se sienta con sus discípulos. Y dice, faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Miren, jóvenes, como les dije, este milagro, esta historia que vamos a estudiar hoy, la narran los 4 evangelios. Hay elementos, hay detalles que podemos sacar de otros evangelios. Se los voy a explicar ahora. Dice, Jesús alzó la vista y vio que tenía frente a él una gran multitud. Y dice que le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Y dice que Jesús estaba haciendo eso para poner a prueba a Felipe. Miren, jóvenes, le puse ahí en ese cuadro un problema, 4 soluciones. ¿No es verdad que a veces para un mismo problema podemos buscar varias soluciones, sí o no? Una vez estaba estudiando allá en Cuba, en lo que han estudiado carreras de ingeniería, cuando uno da los cálculos, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, y empiezan las derivadas y las integrales, las ecuaciones y esto, Y yo me acuerdo que yo cuando estaba en cálculo 3, si mal no recuerdo, yo estudié en un instituto politécnico, de nivel superior, por supuesto, porque era una ingeniería. Y en una de esas tipos de ecuaciones yo empecé a coger una tutoría con un señor que era profesor de matemáticas en la Universidad de La Habana. En la Universidad de La Habana, la tradicional, la que lleva cientos de años ahí, la alma mater allí de la colina. Y ese profesor, que era cristiano, por cierto, me enseñó a mí a hacer los problemas esas ecuaciones de una determinada forma, como se estudiaba en la Universidad de La Habana. Pero creo que pasaba en el Instituto Politécnico mío, se daba de otra forma. El resultado era el mismo, pero para llegar a él eran ecuaciones que usted llenaba 3 hojas para llegar al final, 4x más 2. Entonces llegó la prueba, yo sabía que todo el mundo sabía que iba a salir esa pregunta, y yo la hice de la forma que había estudiado con este profesor de matemáticas, que era una lumbrera. Cuando viene la nota, en Cuba evalúan en base a 5. 2 puntos. Los puntos suspensos, por supuesto. Pedir revisión de prueba. Cuando voy a la maestra, a la profesora, y tú ves, hiciste el examen bien, la pregunta bien, pero así no lo enseñamos aquí. Tú lo hiciste de otra forma. Y yo, sí, yo estudio con un profesor oye, la matemática que es exacta. Sí, pero todo eso es un paso que tú seguiste. Llegaste al final a 4x más 2. Sí, ¿verdad? Pero entonces tuve que repetir la prueba. Y entonces tuve que estudiármela y aprendérmela la forma que lo daban allí. Llegué a la misma solución, pero en ese caso la rigidez de aquel instituto y de aquella profesora no me lo aceptó. Aquí había un problema, dice que había mucha gente y dice que había que darle de comer. Soluciones que se presentaron al caso. Hay una que no la menciona Juan, que es la primera que dice ahí. En Marcos 6 dice, cuando se hizo tarde,
Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: estamos en un lugar apartado y es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos cercanos y compren algo de comer. Esta solución no la menciona el evangelista Juan, la mencionan otros. ¿Cuál fue la primera idea de los discípulos? Que los mandara a su casa a comprar comida. Vamos a deshacernos del problema de ellos. Y hicieron venirte hoy Jesucristo, ahora que vayan, como mismo vinieron y se buscan el pancito por las aldeas que rodeaban el lago, que eran bastantes aldeas. Estaban en un lugar apartado, pero esa fue la primera solución. La segunda solución nos la menciona entonces ahora el evangelista Juan. Dice ahí que le dice a uno de los discípulos, a Felipe: ¿por qué cogió a Felipe? Porque quiso. Oye, qué puntería. Usted no ha estado a veces en un aula donde un profesor hace así de pronto. Tú mismo, Jonathan, y uno queriendo esconderse. Oye, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad también, que en la sala de conferencia éramos 90 estudiantes. Cuando nos separábamos éramos 30, pero en la de conferencia, cuando los lectures aquí, se unían 3 aulas, 90. Usted decía, entre 90 a mí nadie me ve. Yo me sentaba siempre en la penúltima silla por allá. Pues a veces, entre los 90, no sé si por el apellido, Ostoya. Ay, mi madre estaba metido escondido abajo. Bueno, Felipe se habrá querido cuando el Señor le dijo: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma tanta gente? Imagínate qué clase de responsabilidad le puso Felipe sobre los hombros. Y dice que la respuesta de Felipe fue: ni con el salario de 8 meses podemos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Dice ahí salario de 8 meses. La Reina Valera, ¿qué dice? 200 denarios. El denario, miren aquí, jóvenes, el denario era la moneda que se usaba para pagar al obrero un día. La persona trabajaba por un denario diario, era lo típico. Y le pagaban que cayera el sol. Se iba para la casa el obrero con el denarito en el bolsillo. Normalmente los denarios se acuñaban con la figura del César corriente. Augusto César, Tiberio, le hacían ahí el denarito. Y dice ahí el salario 200 denarios, ni con 200 días de trabajo. Había gente. Dice ahí, no sé si Juan lo dice, pero sí, lo dice más allá. 5.000 hombres y además mujeres y niños. Así que la multitud ahí era grande. Este pintor, miren cómo ideó esto. Esto es un pedazo de cuadro. Cuando después vemos que lo sientan en todo ese monte, empezaron a sentar gente, porque había que alimentar a esa cantidad de gente. Jóvenes, la solución de Felipe fue el costo. Alimentar a tanta gente, ¿qué dinero nos hace falta? No podemos buscar 200 denarios. Los discípulos eran pobretones. ¿Quién llevaba la bolsa en los judíos? En los discípulos. Tenían en la bolsa al tramposo mayor. Claro, nadie sabía en ese momento. Dice, no, estás pidiendo algo imposible. Aquí no hay dinero para tanta gente. Segunda solución. Dice ahí, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón, Pedro, le dijo: mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Diríamos que estaba como juego de los niños, tibio, se estaba acercando, estamos acercando. Entonces ve un muchachito, quizás su padre le había dado, mira, un sanduchito, un snack, llévatelo para allá, 2 pececillos, 5 panecitos de cebada que eran bien sencillitos, bien pequeñitos. Pero entonces cuando Andrés ve esto dice, sí, está esto, pero esto no alcanza. Así que la tercera solución que se avisoraba en ese momento tampoco era suficiente. Pero entonces viene ahora la cuarta solución, muchachos. ¿Quién la da? Dice en el versículo 10 que Jesús dice: hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Y en ese lugar dice que había mucha hierba. Miren qué detalle adicional da el evangelista Juan. Se sentaron y los varones adultos, eran como 5.000. Y entonces sucede el milagro. Dice la Biblia, jóvenes, que Jesús toma el pan, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Cuando anteriormente a Felipe habló de los 200 denarios, dijo, esto no alcanza ni para darle. ¿Qué fue la palabra que usó Felipe? No alcanza ni para darle un pedazo.
No alcanza ni para darle un pedazo. Sin embargo, dice que ahora, en la multiplicación milagrosa que hace el Señor, todos comieron y comieron todo lo que quisieron. Jóvenes, el Señor es abundante. Amén. La gracia del Señor sigue derramándose. En este caso fue para satisfacer una necesidad física. Y dice, lo mismo hizo con los pescados. No fue un pedacito de pescado, no fue un pedacito de pan, no fue por la libreta de abastecimiento, fue por pura gracia, que se multiplica para miles de personas y comen todo lo que quisieron. Dice el versículo 12, que ¿cómo quedaron? Satisfechos. Y el Señor dijo, recojan, que tampoco se desperdicie nada. Y lo hicieron, y dice que llenaron 12 canastas. ¿Cuál fue la reacción del pueblo cuando vio esto? Dice el versículo 14, en verdad este es el profeta que ha de venir al mundo. El milagro lo hizo el Señor. Los discípulos fueron simples instrumentos que repartieron allí la bendición. Miren qué cuadro más bello eso también. 5 panes, 2 peces, solo 5 panecillos, solo 2 pescaditos. ¿Y tú qué tienes en la mano, muchachos, esta mañana? ¿Qué tenemos nosotros en la mano? Para darle al Señor, para que el Señor haga el milagro en nuestras vidas. ¿Qué tenía Moisés cuando se enfrentó al faraón? Moisés, que llevaba 40 años allá medio escondido en el desierto, que había salido huyendo, y si le estaban pidiendo la cabeza todavía a Moisés, y todavía había un capitán que se acordaba de lo que había hecho con el egipcio y lo había enterrado en la arena. ¿Y cómo se enfrenta al faraón Moisés? Tuvo una señal visible, física allí. ¿Cuál fue? Sí, ¿y qué más? ¿Y qué acompañó a Moisés en todo ello? ¿De qué? Una vara. Y una vara, que me imagino que el faraón, cuando veía a Moisés entrar con la vara y a Aarón más atrás, porque Aarón era el vocero, temblaba. Con la vara que tocó el río Nilo y se convirtió en sangre, con la vara que se dividió en Mar Rojo, la vara que se convirtió en serpiente. Jóvenes, la viuda de Sarepta, ¿qué es lo que tenía para no morir de hambre? Allí un poquito de harina, un poquitico de aceite. ¿Qué tenía David para luchar contra Goliat? 5 piedrecitas, una onda contra un gigante, experimentado guerrero, la mejor coraza que tenía. Miren, jóvenes, no pensemos que tenemos nunca pensemos que somos como este muchachito. Que porque tenemos solamente 5 panecillos y 2 pececitos, el Señor no puede hacer nada. El Señor sí puede hacer con lo que tenemos. Pero ¿cuál es la idea? ¿De que hay que darlo? Déjame ver si lo puse por aquí. Hay que darlo todo. Este muchachito dio sus, de forma allí, diríamos, a lo mejor con el candor de un niño. Viene Andrés y se lo pide. Bueno, deja dar los 5 panecillos, 2 pececitos, y sucede el milagro. El milagro lo hizo el Señor. La disposición tiene que ser de parte nuestra. Así que lo dejo ahí en la clase, porque si no vamos a atropellar la historia que sigue. Seguimos acumulando ahí, seguimos arrastrando. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesucristo te pido que dejamos bendición a estos jóvenes, los que están aquí ahora viendo la clase presencialmente, también los que la están viendo online y se conectarán en una semana. Que no dudemos, Padre, del poder tuyo, del poder que levantó al paralítico después de 38 años, del poder que alimentó a miles en las colinas allí, Señor, al lado del mar de Galilea. Pero que sin reservas, Padre, te entreguemos todo lo que tenemos. Pon en estos jóvenes la decisión de entregar, Señor, toda su juventud, toda su fuerza, todo su intelecto, todo lo que tú le has puesto en sus manos al reino tuyo, al servicio tuyo, Señor, y permítenos a todos ser testigos de la bendición y la multiplicación que tú vas a hacer en sus vidas. Ten misericordia de los que están aquí, Señor, también habla sus corazones, inquiétalos, para que la palabra también, Señor, el hambre por la palabra, llegue a sus corazones. Y tu gracia, que es irresistible, toque sus corazones, Señor, para bendición. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.